Bien, pues vamos a dar inicio. Eh, pues buenos días nuevamente a todos. Hola a los que pusieron aquí. Diego, Juan José. Bien, la clase pasada empezamos a ver lo que era eh, conocimos un poco lo que era JavaScript. Vimos un ejercicio donde precisamente se observaba cómo poder ingresar, colocar código de un lenguaje de programación. Vimos un ciclo for, de hecho, eh, en el que había un ciclo de numeración consecutiva, incrementando de uno en uno, y era una numeración del 1 al 100. Hasta ahí con lo que hicieron, ¿alguien tiene dudas con el ejercicio anterior? Bueno, su silencio lo interpreto como un no. Si llegara a haber alguna duda con lo anterior, pues pueden eh, pues hacérmelo saber, ¿no? Ahí en claro. Déjenme abrir el archivo donde vienen las instrucciones. Bien, vamos a compartir pantalla. Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Bien, continuamos con el aprendizaje esperado del parcial 2, que es desarrollar aplicaciones que se ejecutan en el cliente. Eh, Básicamente es uso del lenguaje JavaScript. Para este caso, la práctica número 11 lo que pide, bueno, aquí tengo la 10 que fue el ejercicio que mencionaba de la clase pasada. Pedía crear dos páginas, en una había un ejemplo de la numeración del 1 al 100. Y lo que ustedes hicieron fue mostrar los ejercicios pares del 1 al 50 y los números nones del 1 al 50 en la misma página, obviamente en ciclos separados. La solución de este ejercicio pues era muy sencillo, era pues iniciar en el caso aquí del 1 al 100 en pares, más bien iniciar en el número 2 hasta el 50, y en incremento, en lugar de darle de uno en uno, era de dos en dos. Hay una herramienta que utilizamos incluso el semestre pasado que fue un sumador, donde puedes ir incrementando una variable de dos en dos. Y aquí lo mismo, ¿no? Lo único que cambiaba era el número. Los dos ejercicios eran iguales, los dos ciclos. Lo único que cambiaba era el valor de inicio. Puede haber otras formas, otros trucos, otras metodologías, pero bueno, básicamente esa era la idea. Para el ejercicio de hoy pide crear dos páginas con JavaScript. La primera, que es la que vamos a dar de ejemplo, eh, yo le voy a llamar ese archivo ejemplo 2 y vamos a tener la posibilidad de ingresar dos valores numéricos. Nosotros en páginas web estamos acostumbrados a únicamente leer o bueno, a observar eh, datos fijos, información fija en una página web. Eh, en este caso lo que va a aparecer es una casilla, un cuadro,
donde me permite ingresar valores. Hay varias formas. Esta es una, bueno, quiero ver algunas, por lo menos dos formas diferentes. Esta es una de ellas, donde puedo ingresar valores a través de un cuadro ahí flotante. Esos dos valores numéricos los voy a sumar y voy a mostrar el resultado en pantalla. Decía yo, normalmente la mayoría de las páginas web son estáticas, es decir, tienen datos numéricos fijos, proporcionan información. En el caso de JavaScript, es uno de los lenguajes que permiten crear páginas dinámicas. Dinámicas es que tú ingreses valores, haga una operación y te devuelva un resultado de acuerdo a los valores que tú ingresas, por eso se le llama dinámico. Y bueno, ustedes van a crear una segunda página donde pues es la continuación del ejemplo. Se ingresa dos valores numéricos, aparte de sumarlos, los van a restar, a multiplicar y a dividir. Y van a mostrar los resultados en pantalla dando un formato al texto. ¿Vale? Entonces, bien, mostramos el ejemplo. Yo ya lo tengo hecho. Aquí yo le estoy llamando a mi ejemplo Java S1 de JavaScript 1, que es el del ejemplo anterior, y JavaScript con la S, obviamente 2. Por eso se observa el Javas 1, Javas 2. Bien, vamos a observar entonces el código que tengo yo aquí en este ejemplo. Y recordemos, la clase pasada habíamos comentado que esta es parte ahora de la estructura básica de una página web si es que desea utilizar JavaScript. Es importante que aparezca este renglón y que aparezca también este renglón. De no aparecer estos dos, JavaScript es muy probable que no funcione. Aunque todo mi código esté bien, forzosamente debe aparecer tanto este como este renglón. Y obviamente su etiqueta de script dentro del body. Este código se me va a hacer muy familiar. Fíjense, lo que voy a hacer es esto. Por un momento me voy por un momento me voy a olvidar de página web. ¿Qué es lo que tengo yo en este bloque de código? La declaración de una variable. Y esta variable se va a llamar num1. Num1 va a ser igual a todo lo que está aquí. Es decir, aquí en JavaScript la palabra prompt es un código que me permite que aparezca una casilla y yo pueda ingresar un valor. Y pues obviamente aquí tengo un texto que dice ingresa un valor. Bueno, son elementos que me pide como requisito, ¿vale? O sea, dejar un espacio. Realmente no tiene mucha relevancia esto que está aquí, pero finalmente pide que ahí esté y pues bueno, finalmente lo que va a suceder es que aquí va a aparecer en esa casilla un cuadro que diga ingresa un valor y obviamente esta instrucción prompt lo que va a permitir es que aparezca un renglón, precisamente una especie de cuadro de texto donde yo pueda ingresar un número. Ahora, esto que voy a ingresar, ¿sí?, lo voy a guardar en esta variable que se llama num1. Posteriormente voy a tener una variable, bueno, esta variable que es num1, y le voy a decir que qué haga. Si ustedes recuerdan, este renglón o esta parte, la utilizamos el semestre pasado
que decía parse int, que es lo que hacía, que convertía a un valor entero la variable que está entre paréntesis. Entonces, este renglón lo que hace es que esta variable, lo que guardó, lo que tú ingresas en esa casilla, lo convierte a un valor entero y lo guarda en una variable que se llama n1. Va a suceder lo mismo con num2. Lo que tú ingreses en un segundo cuadro, en una segunda casilla, que es el prompt, se va a guardar en una variable que se llama num2. Y este num2 lo va a convertir en un valor numérico entero y lo guarda en n2. Finalmente, n1 lo sumo con n2 y lo guardo en una variable que se llame resultado. Por último, con una instrucción que vimos la clase pasada, document.write, lo que hace es colocar este texto en el cuerpo del programa, de la página web, y va a mostrar un texto que dice: el resultado de la suma de los dos valores es, y después de ese texto, que es lo que tengo, termino el texto con esta marca. Este signo más lo habíamos comentado, no es un operador en este momento. Si estuviera en una fórmula, sí hace una suma. Aquí no está haciendo ninguna operación. JavaScript, así como varios lenguajes de programación, también el signo más lo utilizan para unir dos valores, dos elementos. Va a colocar la variable resultado y en el mismo renglón va a colocar un texto, ¿vale? Entonces, este código, este bloque, estos renglones, para mí, bueno, para nosotros ya es algo familiar, ya es conocido. Un texto en pantalla, que se guarde en una variable, un valor que ingresas, lo conviertes a un valor entero. Igual con el segundo, haces la operación, lo guardas en una variable y esa variable la muestras en pantalla. Aquí le puedo dar algún toque especial: ingrese el primer valor, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo diferente. El valor 2. Bien, pues vamos a ver entonces. Voy a regresar esto. Recordemos entonces que este bloque de código tiene que estar entre la etiqueta script de apertura y script de cierre. Y pues obviamente conservando el código base de mi página web. Y en este caso, que voy a utilizar JavaScript, pues incluya estos dos renglones. Bien, voy a cerrarlo entonces. Este es el archivo que se llama JavaS2. Guardo los cambios. Y ahora, entonces, abro mi página web, que es esta. Y en automático, entonces aquí dice: ingresa el primer valor. No sé, le pongo un 20. Aceptar. Aparece el segundo prompt, que es permitirme ingresar un número. Le pongo el 10 y aceptar. Entonces aquí está el resultado. Este es el renglón de texto y lo puedo ejecutar, por llamarlo así, cuantas veces yo lo necesite. Bien, aquí puedo actualizar mi página y vuelve a cargar el código otra vez. 50, aceptar, 50, aceptar. Aquí está el resultado. ¿Vale? Yo este ejercicio entonces lo estoy mostrando, este ejemplo, para la suma de dos valores.
Ustedes van a hacer lo mismo con la suma, resta, multiplicación y división. Y van a mostrar los resultados. Dice ahí que van a colocar, le van a dar formato. ¿Qué formato le puedo dar yo ahí? A ver, ¿quién me dice qué entendemos por aplicar formato? Que los centremos o algo por el estilo. Ok, bien. Que yo le dé un texto más grande, le dé color, que lo ponga centrado, etcétera. Color de fondo, etcétera. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Incluso ahorita que vi que habló Kevin, quedó la vez pasada pendiente un bloque de código, ¿no? Fíjense bien. Aquí, si se acuerdan, la clase pasada vimos cómo colocar la fecha y hora. ¿Qué es esto? Estos renglones en JavaScript me ayudan a poner el día y la hora actual. Y me había preguntado que cómo alineaba ese renglón a la parte derecha. Pues aquí está el resultado, aquí está la respuesta. La vez pasada yo lo intenté hacer con un font, pero font resulta que no tiene alineación a un texto. Pero la etiqueta P, que es la de párrafo, esa sí me permite tener esta alineación a la derecha. Este símbolo que tenemos aquí se llama apóstrofe. Y ese apóstrofe se los muestro en pantalla. De hecho, también alguien me preguntaba cuál era ese código, cuál era esa marca. Nosotros tenemos aquí, en este signo de interrogación, casi siempre está ahí, esa marca parecida a un acento, pero no es un acento. Este que tenemos aquí, por ejemplo, ese sí es un acento. El que tenemos aquí arriba se llama apóstrofe. Y es una marca que se utiliza en JavaScript y en algunos otros lenguajes de programación. Entonces es por default, aquí como observamos, está de color gris el signo de interrogación. Ahorita si yo lo marco, va a aparecer. Recuerden que esta segunda función la utilizo con el mayúscula. Bien, pues es ese entonces. Ahora, habíamos platicado que entonces en JavaScript íbamos a colocar los apóstrofes para lo que yo quiera mostrar dentro como texto, como es en este caso aquí, un texto que dice es la hora. Este es un texto que está entre apóstrofe. También habíamos visto que si yo quiero colocar alguna instrucción HTML, también lo iba a colocar dentro de un apóstrofe en un renglón que era el document.write. Entonces, si yo aquí tengo una instrucción HTML, la voy a poner entre apóstrofe. Y entonces pongo cualquier código HTML como normalmente lo he trabajado. En este caso, lo que hice fue agregar una etiqueta que es la P, que habíamos dicho que era de párrafo, su apertura, y acá tenemos el cierre. Y aquí dentro de esta etiqueta P, antes de cerrarla, tengo un atributo que se llama link, igual a su alineación derecha. Vamos a colocarlo acá para que veamos que realmente lo hace. ¿Vale? Bien, ahí donde estoy. Acá. Este es el 1, déjenme abrir el 2. Aquí. ¿Dónde debe de ir? Pues obviamente dentro del JavaScript. ¿Dónde lo quiero ver? Pues hasta arriba, ¿no? Normalmente la fecha aparecería
en el primer renglón. Y aquí yo ya estoy incluyendo la alineación derecha. Guardo los cambios y vamos a ver Java 2. Agrego un valor, otro número, y aquí en la parte derecha ya aparece alineada, ¿sale? Lo que es la fecha y la hora. Ahora, decíamos hace un momento que nos están pidiendo dar formato. Yo voy a aplicar formato a este renglón. Ahorita voy a dar un ejemplo sencillo, ustedes lo van a terminar de pulir. Cierro este. ¿Cómo aplico un formato entonces? Bueno, yo aquí a este renglón le voy a aplicar, quiero aplicarle un formato algo rápido. Un color de texto. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues yo sé que si deseo aplicar un formato con HTML necesito a fuerzas un document.write. Voy a necesitar mis párrafos y voy a necesitar mis paréntesis, perdón, y mis apóstrofes, ¿sí? Y dentro de él voy a poner entonces la etiqueta font. De apertura voy a colocar apertura y cierre. Apertura y cierre. Y aquí voy a colocar pues el atributo que corresponde. Aplicar un color a una fuente, como lo había hecho anteriormente en HTML. Signo igual, comillas, y le digo, pues no sé, de momento le voy a poner un color rojo o azul, no sé. Recordemos que podemos buscar con el hashtag, bueno, el signo de gato, y un valor hexadecimal en una tablita que vimos en las primeras clases. Guardo mis cambios y entonces aquí actualizo mi página 30 y aquí apliqué entonces el formato con un font que es algo que yo ya conocía. Como esto forzosamente lo tengo que hacer, más bien, para obtener este resultado, pues obviamente necesito forzosamente de JavaScript para que me permita ingresar valores y que haga una operación, un procesamiento. Pues forzosamente necesito un script. Hay otros lenguajes como PHP que también te permiten hacer algo equivalente a esto. Pero bueno, en este caso estamos viendo JavaScript y por eso es que es necesario que yo lo haga de esta forma. Alguien pudo haber dicho, pues lo meto como código normal aquí en el HTML, dentro del body. Pero no, porque yo aquí lo que deseo es que le apliquen un formato incluso diferente a cada renglón. Que si lo hacemos una vez, pues obviamente esto pues va a ser repetitivo aquí abajo y van a ir cambiando los colores de los textos. Pues bien, muchachos, eso es lo que corresponde a la clase de hoy. Realmente el ejercicio no lo puse tan difícil. Entiendo lo que es el regreso a clases después de vacaciones. Entonces vamos a ir incrementando poco a poco la complejidad de todo esto. Eso sería entonces la actividad que ustedes van a hacer. Pues obviamente hay que sacar capturas de pantalla. Lo agregamos para que no haya, colocar en un documento de evidencia las capturas de pantalla.
Si tienen modo, ahorita no lo voy a poner así como obligatorio. Recuerden que a fin de parcial hay que subirlas al sitio host. Si pueden hacerlo de una vez, pues adelante, sería mejor. Y van a observar cómo va a suceder pues lo mismo que aquí. Lo único que va a cambiar es la ruta que está acá. JavaScript es un lenguaje que lo interpreta un navegador web, como ya lo vimos, y pues equivale a lo mismo a tenerlo eh, en un sitio host. ¿Vale? Ahí aquí hay un mensaje, a ver, déjame ver. Emilio, ok. Emilio dice, yo le puse en H3, sí, de hecho, qué bueno que lo comentas. Decía yo hace un momento, hay varias formas, ¿no? de resolver el problema. Alig, Alig, bueno, espero pronunciarlo bien. Es una etiqueta que es un atributo, una propiedad que algunas etiquetas lo manejan. Aquí dice su compañero, pues yo lo intenté con H3 y sí lo alineó. Entonces, sí, en especial con font no lo permite alinear, pero ya vimos que con la P también se puede.